mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Bueno, yo he titulado el tema Estrellas que se apagan y glorias que se desvanecen. Estrellas que se apagan, glorias que se desvanecen. Bueno, yo sé que para ustedes no es noticia que el fútbol es un deporte que se puede considerar el que más aficionados, el que más fans tiene alrededor del planeta. Es interesante cómo cuando vienen la etapa de mundiales o las copas de clubes, se movilizan las personas, las masas se mueven en función de estar al tanto de todo el programa, de todo el espectáculo que se presenta con esta disciplina deportiva. También es una disciplina deportiva que mueve mucho dinero, mueve millones de dólares, figuras que impactan a las personas. Y de verdaderamente cuando se presentan estos campeonatos son un espectáculo, son algo digno de sentarse y verlo, y nos permite, nos invita a tener un tiempo agradable, y sobre todas las cosas muy dinámico. Ahora, para la afición, para aquellos fans, yo quiero recordar que quizás el 25 de noviembre pasado fue un día muy significativo, y fue un día también, yo creo que pueden calificarlo como muy doloroso, debido a que un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, acabó con la vida de uno de los astros del deporte, del fútbol, que se llamaba Diego Armando Maradona. ¿Han estado al tanto de las noticias? ¿Sí o no? Porque creo que hasta por el periódico estuvo saliendo, por la prensa nacional estuvo saliendo, por los medios masivos de comunicación. Todo ha sido una cantidad de información acerca de la vida de este hombre, de la trayectoria deportiva de este hombre, que verdaderamente se considera un astro del deporte, y específicamente de la disciplina deportiva del fútbol. Yo estuve investigando acerca de su trayectoria deportiva y los triunfos que tuvo, los reconocimientos que tuvo, el resultado, el rendimiento como atleta, y me quedé impresionado cuántos títulos pudo alcanzar. Yo le traje algunos para citarle. Y por ejemplo, en el Mundial de México en el 1986 alcanzó la selección de Argentina, que es donde él competía, alcanzó el primer lugar, la conquistó, la presea de oro, o sea, conquistó la Copa Mundial. En Italia en 1990 alcanzaron la plata, porque perdieron ante otra selección. Luego vemos otra copa, la Copa Artemio Franchi, en 1993 también obtuvo oro. En las Copas América, específicamente en la 1989, obtuvieron bronce, y en el Mundial Juvenil, el Sub-20, también obtuvo oro. Era increíble la forma en que este hombre manejaba el balón y la habilidad que tenía en el deporte. Se estima que creo que como 5 veces en su nación, en Argentina, fue seleccionado como el goleador del año, como en 5 ocasiones, al más goleador. Y en el Mundial de México, en el 1986, donde él estaba compitiendo, peleando, teniendo el encuentro con la selección de Inglaterra. Allí fue cuando él marcó 2 goles que marcaron la vida deportiva de Diego Armando Maradona. 2 goles muy interesantes. El primero de ellos, no solamente que le dio el triunfo frente a esa selección, sino que también lo marcaron la carrera deportiva de él. El primer gol fue el que se tituló, o el que se denominó la mano de Dios. Se llamó así, no sé si lo han oído, Es el gol de la mano de Dios. Increíblemente, aunque ustedes saben que en el fútbol no se utilizan las manos para tocar el balón, solamente los pies, la cabeza, algunas partes del cuerpo, pero las manos no, se penaliza cuando te toca las manos. Este gol fue con las manos. Y lo triste de todo es que le hayan calificado con la mano de Dios, porque es un gol que se hizo con trampa. Pero bueno, se anotó como gol. El segundo gol fue el que se denominó el gol del siglo. El gol del siglo, porque así lo denominó no las personas, no la afición, sino la misma FIFA. Después de haber hecho un análisis, después de haber llevado a votación, dijo que era el gol más grande de toda la historia de los mundiales del siglo XX. Impresionante la forma en la que en la carrera deportiva, brillante la carrera deportiva. Si nosotros fuéramos a hacer una clasificación de la vida de Maradona, ¿cómo podemos calificarlo?
Es la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. Y ya entrando un poco en el tema de la Biblia, un poco en el tema del cristianismo, ¿cómo podemos calificarlo? Bueno, yo me he tomado el atrevimiento de calificar la vida de él. Y esto sale a partir de investigaciones que he podido hacer acerca de su vida, de todo el material que se ha estado brindando acerca de la vida de este hombre. Quizás algunos no están en concordancia con lo que digo, pero mi opinión es que este hombre era un excelente talento deportivo. Tuvo una carrera deportiva controversial y un carácter en ruinas. Un excelente atleta, un gran talento, una carrera controversial llena de altibajos y llena de situaciones oscuras, pero tenía un carácter en ruinas, amado. Nada más hace falta detenerse y comenzar a ver la vida de este hombre, ver la vida de él tanto en la cancha como fuera de la cancha, en el terreno como fuera del terreno, con un balón en los pies como en su vida diaria, y vamos a encontrarnos que era un hombre que tuvo una vida con muchos puntos grises. Una vida entregada completamente a las drogas. De hecho, la droga fue la que le puso punto final a su carrera deportiva. Una vida promiscua, porque de hecho tuvo varios matrimonios, hijos con diferentes matrimonios. Y ya en el punto final de su muerte, dice que algunas personas, algunos jóvenes estaban reclamando su paternidad. Ahora, sea cierto o no sea cierto, porque esto suele suceder muchas veces con las personas que manejan grandes cantidades de dinero, con millonarios, sea cierto o no, esto sí nos abre una ventana muy clara y nos arroja luz acerca de algo, y tiene que ver con la vida de este hombre. Es una vida bohemia y una vida muy promiscua, una vida muy liberal. Cuando vamos a ver lo que sucedió en su vida, murió tan solo y me imagino que con un gran vacío en el alma. Un gran vacío en el alma. Así que tiempos como estos, amados, nos llevan a nosotros a detenernos y a hacernos varias preguntas. Cuando pasan cosas como esta, cuando una figura pública sale de este mundo, recesa en este mundo, yo creo que hay que hacer una pausa y reflexionar, porque nos lleva a principios, nos lleva a verdades que son necesarias para nuestra vida. Y lo primero que nosotros vamos a ver a la luz de la vida de este hombre, número uno, es que la Biblia es el manual más excelente para el buen funcionamiento del hombre. La Biblia es el manual por excelencia para que cada ser humano, para que cada mortal, para que cada individuo pueda funcionar conforme al diseño del cielo, conforme al diseño de Dios, para que pueda tener una vida correcta en esta tierra, pueda tener unión con Dios y pueda dirigirse al destino final que Dios nos ha trazado. Cuando se desconecta el ser humano de las verdades de la palabra de Dios, cuando el hombre deja al lado la Biblia, cuando el hombre no presta importancia a la Biblia, cuando el hombre dice esta palabra es una palabra vieja, es una palabra antigua, esto es mitología y fábula, no es algo que pueda definir mi vida, y la pone a un lado, amados, el hombre comienza a caminar cuesta abajo. El hombre comienza a funcionar no a nivel de individuo, sino a nivel de animal. Y eso lo podemos ver continuamente. Nada más hace falta ver a nuestro alrededor y ver el comportamiento social de aquellas personas que no profesan una fe en Jesucristo y que no tienen la Biblia como su norma de fe y práctica. Amados hermanos, viven a un nivel animal, a una ley selvática. Gana la ley del más fuerte. Y se mueven por los instintos, se mueven por los sentimientos, se mueven por las pasiones que están distorsionadas y afectadas y manchadas por el pecado. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Ese es el mundo en que tú y yo pisamos. El hombre sin la Biblia, amados, es un marinero sin brújula. Es un sediento sin posibilidades de apagar su sed. Entonces comienza a buscar sustitutos para poder apagar la necesidad de su alma. ¿Y cuáles son esos sustitutos? Comienza a buscarlo en el sexo ilícito, comienza a buscarlo en sustancias tóxicas como las drogas, el alcohol. Comienza a buscar satisfacer esa necesidad intrínseca en su corazón que únicamente la puede llenar Dios. Comienza a buscarlo en los placeres de este mundo. Y eso es una espiral descendente. Eso es caída libre en un abismo, amado. Y comienza a desarrollar su vida en ese sentido, pensando que va en buena dirección. Pero una vez más la Biblia nos arroja luz diciendo que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin ¿cuál es? Camino
de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, excelentes, pero su final es la muerte, es la destrucción, es la separación de Dios. Amado, cuando nosotros vamos a las palabras del Señor Jesucristo, vamos a encontrar que hay una parábola que Él la clasifica como la parábola de los cimientos. Y Él comienza diciendo: voy a comparar al hombre prudente y fiel con aquel que edificó su casa sobre una roca. Este es aquel que oye la palabra y la obedece. Oye la palabra y la pone en práctica. Ese es un hombre prudente. Ese es un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Ahora entiéndase casa como su vida. Él edifica su vida sobre un fundamento sólido y lo pone en contraste con aquel que es un necio, que dice que edifica su vida sobre la arena, sobre un terreno inconsistente. A estos dos hombres Él les presenta las situaciones de la vida. Vienen tormentas, vienen lluvias, vienen crecidas de ríos. Tanto a nosotros los creyentes como a los inconversos pasamos por situaciones, pasamos por escasez, tenemos los mismos problemas muchas veces, pero la reacción es diferente y los resultados completamente opuestos. Dice que el que edifica su casa sobre la arena, al venir toda esta hecatombe, se desvanece. Pero aquel que edifica su vida sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre la obediencia a Dios, sobre seguir los ideales del Señor y no los de este mundo, dice: pueden venir tormentas, crecida de río, circunstancias, adversidades, pero Él permanece firme y no se cae. Permanece firme y no se cae. ¿Cuál es el resultado que trae a nuestra vida la palabra de Dios? Nos pone en perspectiva, nos da una correcta cosmovisión, nos arroja luz en cómo dirigir nuestra vida, cómo dirigir nuestros pasos, cómo tomar buenas decisiones. En esa perspectiva nos da sabiduría de lo alto. No dice el escritor, el salmista dice: los testimonios de Jehová son puros, que convierten el alma, son buenos, que dice que hace sabio, son fieles y hacen sabio a los sencillos, lo hacen sabio. Sabio, amado, es mucho más que tener grados. Sabio es mucho más que tener estudios superiores. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hay gente con muchos títulos, hay gente con grandes estudios y son necios. Son necios porque no reconocen en lo primero, el primer fundamento, el primer principio para la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice la Escritura. Pero sin embargo hay gente que tiene poca escolaridad, hay personas que apenas saben leer, apenas pueden poner su nombre, pero temen a Dios. Y sus decisiones son sabias, hacen un buen uso del conocimiento adquirido en la palabra. Entonces dice: hace sabio, sencillo. ¿Cuál es esa sabiduría que nos da la Biblia? No es la astucia, no es la habilidad de este mundo. No es la sabiduría que dice Santiago, de este mundo animal, terrenal, diabólica, animal, no. Sino que es una sabiduría, dice Santiago, que viene de lo alto, pura, que da frutos abundantes, y llena de misericordia. ¿Cuál es el contraste que se establece? ¿Cuál es el resultado? La Escritura dice: los transgresores, Salmo 37, versículo 38 dice: los transgresores serán destruidos. Los que no toman en cuenta la palabra serán destruidos, porque el hombre malo tendrá un mal fin y a los impíos se le apagará su lámpara, dice el proverbista Salomón. Todo termina ahí. Hay un punto y final. Pero ¿cuál es el contraste con los justos? Le voy a leer el Salmo 37, versículo 37. Dice: considera al íntegro, por supuesto, Jehová considera al íntegro. Mira al hombre justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para aquel que abraza la palabra. Y aunque en ocasiones usted no lo entienda y entre en el mismo conflicto que entró el salmista en el Salmo 37, donde dice: yo veo a los impíos que tienen pompa, que tienen platillo, que son elevados a la altura, que tienen confort, que tienen de todo. ¿Y yo qué? Que soy cristiano. ¿Y yo qué? Que estoy buscando de Dios. Hasta que el salmista dice: hasta que entrando en el santuario de Jehová entendí, pude comprender que el final de ellos se acerca y que su vida y sus bienes y su pompa, todo es efímero, todo se desvanece como la niebla. Y yo creo que la vida de Maradona nos invita a reflexionar en eso. Lo que pasó el 25 de noviembre pasado nos invita a pensar en eso.
Y no solamente a pensar que la Biblia es el manual que nos lleva a tener un correcto funcionamiento como individuos, como seres humanos, que nos coloca en perspectiva y que nos da la correcta cosmovisión del mundo. Y que nos traza el camino a nuestro destino, el destino que Dios diseñó. Sino también nos ayuda a reflexionar esto, que todo en la vida pasa, hermano. Todo pasa. Diga conmigo, todo pasa. Todo, hermano, todo pasa. El glamour pasa, la belleza pasa, las fuerzas y el vigor se desvanecen, la fama se va. Todo pasa. Todos, muchos de los que están aquí, bueno, todos de los que estamos aquí hasta hoy han pasado por 15 años. Usted mira unas fotos suyas a los 15 años. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza usted! Y usted se mira hoy y dice, ¿qué me pasó? Un camión cargado con concreto por arriba. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué me pasó? Pero pasa, la belleza se va desvaneciendo, el pelo se va cayendo, las canas van saliendo, nos van saliendo patas de gallina, hay fuerzas y habilidades que vamos perdiendo, hay dolores que van ya saliendo, emergiendo, que antes no teníamos, nos sentíamos como roble, hoy tenemos dolor de cervical, hoy tenemos artritis, hoy tenemos esto, nos da mareo. Todo pasa en la vida. ¿Qué dice la Biblia de esto? Precisamente comenzamos leyendo ese texto. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Todo pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El único que permanece inmutable, en el cual no hay mudanza, en el cual no hay variación alguna, en el Señor. Pero nosotros, amados, vamos pasando. Nuestra vida va pasando. Mira lo que dice el Salmo 102, versículos 25 y 26. Se lo quiero leer porque pone en contraste específicamente esto. A Dios con el mortal, a Dios con la creación. Salmo 102, versículos 25 y 26 dice, desde el principio tú formaste la tierra. Tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Amado, todo está destinado a pasar. Las grandes glorias pasan. Por eso nosotros tenemos un mensaje trascendente en esta palabra. Por eso esta palabra es tan vital para su vida. Porque te ayuda a mirar mucho más allá de lo que se desgasta. Te ayuda a mirar mucho más allá de lo material. Te ayuda a mirar mucho más allá de lo temporal. Te pone en perspectiva mirando lo que permanece para siempre, lo eterno. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, nosotros no andamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Poned la mira, le decía Pablo a los Gálatas en las Colosenses, no recuerdo ahora qué iglesia fue. Poned la mira en las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Cristo, porque ciertamente estas cosas de acá están destinadas a perecer. La fama se va a desvanecer un día. La belleza se nos va a ir. El frescor de la juventud se nos va a apagar. ¿Y qué va a quedar después? ¿Qué va a quedar después? Lo que nosotros le hayamos dado verdadera importancia, lo que nosotros hayamos alimentado, un corazón conectado con su Creador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces, estos momentos son muy importantes para reflexionar que la Biblia es lo que nos permite a nosotros ponernos en correcto funcionamiento, que todo pasa y que también las glorias y las riquezas llegan a un punto donde también son agua pasada. También son agua pasada, hermano. Llega un punto donde la riqueza, donde la gloria, todo va a pasar también. Y no podemos llevarnos nada de este mundo. Sin nada entramos a este mundo y sin nada nos vamos a salir de él. No podemos llevarnos nada. ¿Qué pudo llevarse Maradona en su ataúd? ¿Qué pudo llevarse? Nada. Y tenemos que cambiar muchas veces el pensamiento faraónico que se ha enquistado en nuestra mente. Usted sabe que los faraones construían esas pirámides que eran como sus tumbas, sus propias tumbas, precisamente para el día de su muerte, a ellos fueran embalsamados y enterrados allí con toda su riqueza. Porque ellos tenían en mente que ellos iban a otro mundo, iban a disfrutar de toda su riqueza. Pero eso es un fracaso. Y lo que hicieron fue construir un almacén para los salteadores de tumbas. Porque sin nada entramos y sin nada nos vamos. Nada podemos llevarnos.
Y cuando nos afanamos con este mundo, cuando buscamos la gloria de este mundo, perdemos lo que permanece, la gloria venidera. Y yo no te digo con esto que tú no trabajes para tener una mejor vida. Yo no te digo de eso. Usted tiene que luchar, usted tiene que trabajar para lo suyo y tratar de vivir lo mejor posible, decentemente posible. Pero usted no se puede afanar con este mundo. Porque ciertamente, dice el salmista, ciertamente el hombre es como sombra. Ciertamente, dice, ¿en qué se afana trabajando y acumulando cosas? ¿Que de quién serán después? La palabra de Dios nos presenta otra parábola en el Señor Jesucristo, el Evangelio de Lucas capítulo 12, donde dice que había un hombre que era muy rico. Y ese año sus cosechas habían sido tan abundantes que él consideró romper sus graneros y hacerlos más grandes. Y dijo, ahora sí me llegó el tiempo de las vacas gordas. Ahora sí coroné. Ahora voy a desbaratar estos graneros, los voy a hacer más grandes, los voy a abarrotar de material, los voy a abarrotar de provisiones. Y les voy a decir a mi alma, descansa, come, bebe, porque grandes días tienes por delante, te esperan. Y Dios le dijo, pero qué necio, porque esta noche vienen por tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? Hay gente que se afanan con este mundo, ¿no? Hay gente que si no tienen 2, 3 ceros a la derecha, pues si usted no lo quiere, está en cero. En su cuenta bancaria entran en depresión y en angustia. Hay gente que necesitan ver esos ceros ahí y se están comiendo un plato de arroz pelado. Bueno, hoy por hoy un plato de arroz pelado es... Déjame corregir. Déjame no hablar más. Pero se están comiendo. Amado, si te vas a ir de este mundo y vas a la bala y no te comes un helado y no te comes un pastel, pero qué cosa, cómetelo y gózatelo. Porque neblina eres y vas a pasar. Y todo lo que tienes y todo lo que has cosechado, un día se va a desvanecer. Lo que hoy tienes, la gloria que has conquistado hoy, mañana va a ser como la neblina, que en la mañana está y al mediodía nadie tiene memoria de ella. ¿Te das cuenta? Pero eso nos debe llevar a nosotros los cristianos a hacernos varias preguntas. Porque usted sabe que no solamente son los inconversos los que están en medio de una situación como esta. Nosotros no estamos exentos de ello. Hay cristianos que pueden buscar el glamour y que pueden buscar el buen nombre y trabajan en función de eso, olvidando lo necesario, lo urgente y lo más importante. Y tenemos que hacer una pregunta que se encuentra en la misma escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo, alcanzar los mayores logros, codearse con la gente más prominente de este mundo y perder su alma en el infierno? Nada. Es necedad. Amado, un momento como este nos lleva a pensar que todo pasa y que aún la gloria y las riquezas también llegará al punto en que son agua pasada. Y que hay un elemento muy importante, ese es mi punto final hoy. Ponme ahí, Luis, ponte ahí. Y es mi punto final, número 1. Bueno, número 1 no es punto final. Y es el siguiente, que tenemos que buscar más ser un agente de cambio. Ser alguien que deje una impronta y un ejemplo digno de imitar que una estrella que resplandezca. Porque cuando nosotros vemos la vida de este hombre que hemos hoy tomado como análisis, vamos a ver que fue una gran estrella, fue un astro del deporte, pero no fue un ejemplo a seguir. Quizás sacándolo fuera de la arena deportiva, quizás en la arena deportiva solo algunos momentos, porque en medio de un mundial fue suspendido por dopaje. Algunas cosas pueden tomarse como, quiero llegar a ser en el área deportiva. Pero él puede presentarse como un ejemplo a seguir, como alguien que dejó una impronta en el corazón de la gente, de una persona de interés, de una persona que desafía al amor. No. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar que el día que tengamos que salir de esta vida, el día que tengamos que salir de este mundo, porque va a llegar ese día, amado,
Si Cristo no viene antes, nosotros nos vamos a morir. No sé si es noticia nueva para ustedes, pero eso va a pasar. Eso va a llegar ese tiempo. Y es pensar qué he logrado impregnar en el corazón de la gente que me rodea, de los más cercanos a mí, de mi familia. ¿Qué he logrado impregnar en aquellos en los cuales yo eran parte de mi círculo de acción, en los cuales yo pude influenciar? ¿Qué dejé? ¿Qué huella dejé? Y a eso la Biblia da un mayor valor. A eso la Biblia da un valor, un mayor peso. Por eso nos vamos a encontrar que el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: mira, que nadie tenga en poco la juventud. Que tú eres muy joven, que nadie tenga, sino tú sé ejemplo. Sé ejemplo a los creyentes en fe, en conducta. Sé ejemplo en santidad, sé ejemplo de estas cosas, en pureza. Deja una impronta para cuando piensen en ti, digan: no solamente fue una estrella que resplandeció, sino fue alguien que nos dio, alguien que nos regaló un principio, alguien que nos modeló un estilo de vida que nos lleva al éxito, que nos acerca a Dios y que nos dice cómo en medio de un mundo caído se puede vivir con plenitud de gozo, cómo en un mundo caído se puede vivir con paz, cómo en un mundo caído se puede vivir con la bendición de Dios, que es la que verdaderamente enriquece y no trae ninguna tristeza con ella. Pero no vamos a quedarnos solamente en Timoteo. La Biblia nos habla de Jesucristo. Y cuando Pedro habla en una de sus cartas acerca de Jesús, dice: wow, porque tenemos ejemplo en Él. Y nos ha dejado sus huellas, sus pisadas, para que las sigamos. En otras palabras, Él nos dejó un ejemplo que nosotros tenemos que transitar, amado. Así que no es ser como Maradona, no es ser como Brad Pitt, no es ser como Mel Gibson, no es ser como Tom Cruise, como los modelos que Hollywood presenta, que cuando usted analiza la vida de ellos dejan mucho que desear, sino que la Biblia nos presenta el más excelente, honorífico, precioso, perfecto de todos los modelos, es Jesucristo. Y en esa dirección tenemos que seguir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que seguir esa pisada, y Pablo dice: esa es mi meta, y si ustedes quieren seguirla, síganme. Miren, imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Yo imito a Jesucristo. Y ese es el patrón que tú tienes que seguir. Ese es el patrón que nosotros como creyentes tenemos que seguir. Y eso nos va a llevar a impactar mucho más que lo que impactó Maradona. Porque vamos a impactar con una repercusión eterna. Porque cuando tú amas como Jesús, cuando tienes misericordia como tuvo Jesús, cuando eres capaz de solidarizarte con el dolor humano, o socializar de la forma en que lo hizo Jesús, óigame, tu impacto va mucho más allá de esta tierra. Porque llegas a llevar a las personas a una reflexión profunda de qué va a pasar con su eternidad. Pero qué bueno, porque he estado viendo en estos días algo que me causó tristeza. Usted sabe, ayer mismo en la noche en Telesur estaba viendo como personas deprimidas por la muerte del gran futbolista. Algunos estaban tatuándose a su nombre y su cara y poniendo: Maradona es Dios. Qué triste, porque eso es un Dios que se les perdió en la muerte. Eso es un Dios que la muerte se los arrancó y que pronto va a pasar, y que de aquí a un tiempo solamente va a llegar a la memoria de la gente cuando en tema de fútbol se hable. Va a ser parte de empolvados libros o de empolvados cintas de televisión. Pero nosotros, amados, tenemos un líder que nunca ha perdido un campeonato. Él es el líder de los goleadores. Y Él está vivo por los siglos de los siglos. Un cristiano no entra en depresión por esa, Él ganó el campeonato de la eternidad, nos puso la presea dorada a nosotros, y hoy somos más que vencedores en su victoria, y nos ha reservado una eternidad por los siglos de los siglos en su presencia. Usted no puede estar deprimido porque su líder vive. Usted no puede estar llorando porque nuestro Dios está vivo y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que yo tengo que estar confiando, yo tengo que estar apercibido de lo que Dios va a hacer en mi vida, expectante, porque aunque las situaciones en algún momento puedan ser escabrosas y difíciles, y los momentos oscuros en mi vida, yo sé que mi Redentor vive y que con Él me levantará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a orar.